cuestión de por qué Jesucristo, siendo divino, se sumergía en la oración con Dios ha suscitado curiosidad a lo largo de los tiempos. Al explorar detenidamente los textos bíblicos, es evidente que Jesucristo dedicaba momentos específicos para la comunicación con el Padre. Un pasaje destacado se encuentra en los escritos de Lucas, donde se apunta que Jesucristo buscaba refugio en espacios solitarios para entrar en oración. Lucas 5:16. Este acto podría parecer, a primera vista, como una conversación interna dada su naturaleza divina. Este planteamiento nos abre la puerta a una reflexión más profunda sobre la dualidad de Jesucristo, como ser humano y divino simultáneamente. La concepción de Dios en el cristianismo es profundamente única, abarcando la existencia eterna en tres personas distintas: el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Esta Trinidad no sugiere tres dioses separados, sino un Dios en tres personas. Esta idea puede ser paralelizada con el agua, que puede encontrarse en estado sólido, líquido y gaseoso, y sin embargo sigue siendo esencialmente agua. De esta manera, aunque Dios se manifieste de tres formas, sigue siendo un único ser divino. El Evangelio de Juan nos ofrece una perspectiva adicional. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 14:26. Este pasaje subraya la función del Espíritu Santo como puente entre la enseñanza de Jesús y la comprensión humana, reafirmando la unidad y cooperación dentro de la Trinidad. La práctica de Jesucristo de la oración no solo demuestra su humildad y dependencia del Padre, sino que también sirve como modelo para la humanidad, enseñándonos la importancia de la comunicación constante con Dios. A través de sus momentos de oración, Jesucristo reflejaba su papel mediador entre Dios y los hombres, cumpliendo la voluntad divina y guiando a la humanidad hacia una relación más profunda con el Padre. Al reflexionar sobre la naturaleza trinitaria de Dios, nos enfrentamos a la magnitud de un misterio que trasciende la comprensión humana. La Trinidad es un fundamento de la fe cristiana que ilustra cómo Dios se relaciona consigo mismo y con su creación de una manera profundamente interconectada y amorosa. La oración de Jesucristo también revela su vulnerabilidad y humanidad, mostrando que, aunque era divino, experimentó emociones, tentaciones y sufrimientos como cualquier ser humano. Estos momentos de oración nos permiten ver a Jesucristo en su aspecto más relatable como alguien que entiende profundamente las luchas humanas. Además, la práctica de la oración por parte de Jesucristo subraya la importancia de la obediencia y sumisión a la voluntad de Dios. A través de sus oraciones, Jesús buscaba alinearse con el propósito divino, demostrando su total entrega al Padre, incluso ante el sufrimiento y la muerte. La interacción orante de Jesucristo con el Padre también sirve como un recordatorio del amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad. Cada oración de Jesús refleja su compromiso inquebrantable con la misión de redimir a la humanidad, subrayando la profundidad del amor de Dios que busca la salvación de todos. Al contemplar la vida de oración de Jesucristo, somos invitados a profundizar nuestra propia vida espiritual, reconociendo que la oración es esencial para fortalecer nuestra relación con Dios. Jesucristo, a través de su ejemplo, nos enseña que la oración es un pilar fundamental en la vida de todo creyente, ofreciéndonos una vía directa de comunicación con el Padre Celestial. La dualidad de Jesucristo como ser divino y humano ofrece una perspectiva única sobre la oración, mostrándonos que incluso en su divinidad Jesús no estaba exento de la necesidad de buscar guía y fortaleza en el Padre. Esta dualidad sirve como un puente entre lo humano y lo divino,
ofreciendo esperanza y acceso a la gracia divina para todos los creyentes. Al meditar sobre las oraciones de Jesucristo, somos llamados a reflexionar sobre nuestra propia práctica espiritual, inspirándonos a buscar una conexión más profunda con Dios a través de la oración. Jesucristo, como modelo supremo de fe y devoción, nos invita a acercarnos al Padre con un corazón abierto, enseñándonos el valor incalculable de la comunicación constante con nuestro Creador. Bajo este entendimiento surge la cuestión: si Jesucristo es Dios como parte de la Trinidad, ¿por qué necesitaba rezar? Esta cuestión es central en el ministerio y misión terrenal de Jesucristo. Siendo completamente Dios y completamente humano, Jesucristo dedicó tiempo a la oración. Examinaremos cómo sus oraciones reflejan su vínculo con el Padre, cumplen su función en la tierra y nos instruyen acerca de la comunicación con Dios. Acompáñanos en el entendimiento de la complejidad de las oraciones de Jesucristo y su significado para nuestra vida espiritual. La esencia de Jesucristo es extraordinaria y singular, pues Él es a la vez Dios y una persona como nosotros. Esto implica que Jesucristo es 100% Dios, capaz de obrar milagros únicos y salvar a las personas de forma excepcional, pero también es 100% humano, experimentando hambre, dolor y muerte. Es como poseer dos naturalezas completas en un solo ser. Imagina tener todas las capacidades sobrenaturales, pero también vivir como un ser humano normal, sintiendo todo lo que sentimos, excepto que nunca pecó. Creemos en esto porque nos ayuda a comprender cómo Jesucristo pudo realizar hazañas extraordinarias y al mismo tiempo entender lo que significa ser humano. La esencia de Jesucristo encierra uno de los enigmas más profundos de la doctrina cristiana, desvelándose en su nacimiento, su sacrificio en la cruz y su victoria sobre la muerte, lo que nos revela su naturaleza divina y humana simultáneamente. Las plegarias de Jesucristo nos ofrecen un espejo de lo que significa interactuar y coexistir con lo divino de manera ideal. La total confianza y sumisión a la voluntad del Padre se refleja claramente en la vida de Jesucristo, quien se guiaba por un principio de no actuar impulsado por deseos propios. Jesús expresó este principio diciendo: «Por mí mismo no puedo hacer nada. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió». Juan 5:3, ilustrando que su actuación estaba sincronizada con las directrices divinas, imitando la forma en que un infante mira y aprende del ejemplo de sus progenitores, evitando tomar acciones independientes. Ante los momentos más aciagos, específicamente previo a su aprehensión y posterior crucifixión, Jesucristo elevó una oración intensa, solicitando: «Padre, si estás dispuesto, retira este cáliz de mí. No obstante, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Esta súplica subraya su predilección por adherirse al diseño divino sobre sus propios anhelos, incluso en instantes de gran angustia. Además, las oraciones de Jesucristo tuvieron el propósito de instruir a sus seguidores en el arte de la oración. Mediante su ejemplo, Jesús no solo enseñó las palabras precisas con las que dirigirse al Padre, sino también el estado de corazón con el que deberíamos acercarnos a Dios, con humildad, sinceridad y una voluntad dispuesta a conformarse a la de Dios, no a la propia. Este modelo de comunicación con lo divino se nos presenta como un camino para fortalecer nuestra fe y profundizar nuestro vínculo con el Creador. La práctica de Jesucristo demuestra que la oración no es simplemente un acto de fe, sino una expresión de una relación viva y respiratoria con Dios, basada en la confianza y la entrega total. La vida de Jesucristo, marcada por su comunión inquebrantable con el Padre, sirve como una guía para entender que la verdadera esencia de la oración reside en buscar no lo que nosotros queremos,
sino lo que Dios desea para nosotros. Esta lección de desprendimiento y confianza en la providencia divina es fundamental para cualquier creyente que busca emular la fe de Jesucristo. El acto de orar, tal como lo practicó Jesucristo, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Nos enseña que la oración debe ser un diálogo continuo en el que abrimos nuestro corazón a Dios, compartiendo nuestras alegrías, tristezas, miedos y esperanzas, siempre buscando su guía y aceptando su voluntad sobre la nuestra. La enseñanza de Jesucristo sobre la oración no solo se limita a las palabras que debemos usar, sino también al espíritu con el que debemos acercarnos a Dios. Nos muestra que la oración es tanto un refugio en momentos de tribulación como una fuente de fuerza y renovación espiritual. La dependencia de Jesucristo del Padre es un testimonio poderoso de la importancia de someter nuestra voluntad a la de Dios. A través de sus oraciones, Jesús nos muestra que, incluso en la adversidad, nuestra confianza debe residir en la sabiduría y el amor de Dios, no en nuestra limitada comprensión. Ante los momentos más aciagos, específicamente previo a su aprehensión y posterior crucifixión, Jesucristo elevó una oración intensa, solicitando: «Padre, si estás dispuesto, retira este cáliz de mí. No obstante, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Esta súplica subraya su predilección por adherirse al diseño divino sobre sus propios anhelos, incluso en instantes de gran angustia. Además, las oraciones de Jesucristo tuvieron el propósito de instruir a sus seguidores en el arte de la oración. Mediante su ejemplo, Jesús no solo enseñó las palabras precisas con las que dirigirse al Padre, sino también el estado de corazón con el que deberíamos acercarnos a Dios, con humildad, sinceridad y una voluntad dispuesta a conformarse a la de Dios, no a la propia. Este modelo de comunicación con lo divino se nos presenta como un camino para fortalecer nuestra fe y profundizar nuestro vínculo con el Creador. La práctica de Jesucristo demuestra que la oración no es simplemente un acto de fe, sino una expresión de una relación viva y respiratoria con Dios, basada en la confianza y la entrega total. La vida de Jesucristo, marcada por su comunión inquebrantable con el Padre, sirve como una guía para entender que la verdadera esencia de la oración reside en buscar no lo que nosotros queremos, sino lo que Dios desea para nosotros. Esta lección de desprendimiento y confianza en la providencia divina es fundamental para cualquier creyente que busca emular la fe de Jesucristo. El acto de orar, tal como lo practicó Jesucristo, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Nos enseña que la oración debe ser un diálogo continuo en el que abrimos nuestro corazón a Dios, compartiendo nuestras alegrías, tristezas, miedos y esperanzas, siempre buscando su guía y aceptando su voluntad sobre la nuestra. La enseñanza de Jesucristo sobre la oración no solo se limita a las palabras que debemos usar, sino también al espíritu con el que debemos acercarnos a Dios. Nos muestra que la oración es tanto un refugio en momentos de tribulación como una fuente de fuerza y renovación espiritual. La dependencia de Jesucristo del Padre es un testimonio poderoso de la importancia de someter nuestra voluntad a la de Dios. A través de sus oraciones, Jesús nos muestra que, incluso en la adversidad, nuestra confianza debe residir en la sabiduría y el amor de Dios, no en nuestra limitada comprensión. En aquel momento, Jesús confesó a sus seguidores el peso abrumador que sentía en su alma, una tristeza que lo llevaba al borde de la muerte. «Mi alma está sumida en una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo», les expresó Mateo 26:38, invitándolos a ser testigos de su vulnerabilidad. Este gesto nos demuestra que, lejos de ser inmune al sufrimiento, Jesús lo experimentaba intensamente, compartiendo con nosotros la dimensión de sus penas. Profundizando en su agonía,
Jesús buscó refugio en la soledad del jardín, donde su oración tomó un tono de súplica intensa ante el Padre. Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Rogó, mostrando su deseo de evitar el sufrimiento inminente, sin embargo, manteniendo su entrega a la voluntad divina. La copa a la que se refería simbolizaba el inmenso desafío que tenía ante sí, su inminente sacrificio en la cruz. Su humanidad se revelaba en el temor natural ante el dolor y la muerte, pero su fe y obediencia prevalecían, buscando consuelo y dirección en su Padre Celestial. Este episodio no solo nos acerca a la figura de Jesús como alguien que entiende por experiencia propia el dolor y la angustia, sino que también actúa como un faro de luz para aquellos que atraviesan momentos de desesperación, recordándonos que no estamos solos en nuestras tribulaciones. Además, esta manifestación de vulnerabilidad por parte de Jesús sirve como un poderoso recordatorio de que es natural y humano sentir miedo y tristeza, y que llevar estos sentimientos en oración puede ser un camino hacia la fortaleza y la paz interior. Al compartir su sufrimiento, Jesús nos enseña una lección invaluable sobre la importancia de ser auténticos en nuestra comunicación con Dios, mostrando nuestras verdaderas emociones y confiando en que seremos escuchados y amparados. La disposición de Jesús a someterse a la voluntad de Dios, incluso en los momentos de mayor temor, nos inspira a confiar en que hay un propósito mayor detrás de nuestras pruebas y que la fe puede brindarnos la fortaleza para enfrentarlas. Cada oración de Jesús en el Getsemaní nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, alentándonos a buscar refugio en Él en los momentos de incertidumbre y dolor, y a recordar que nuestra fe nos puede proporcionar consuelo y guía. La honestidad de Jesús al expresar sus temores y deseos nos motiva a acercarnos a Dios con la misma sinceridad, compartiendo abiertamente nuestros propios miedos y esperanzas, en la confianza de que seremos acogidos con amor y comprensión. Finalmente, este momento de intensa oración y vulnerabilidad de Jesús nos enseña el valor de la rendición. Nos muestra que, a veces, el acto más poderoso de fe es soltar nuestras propias voluntades y confiar en que el camino que Dios elige para nosotros es el que nos llevará hacia la verdadera realización y paz. Este relato del Getsemaní, lleno de humanidad y divinidad, actúa como un puente que nos conecta profundamente con Jesús, animándonos a mantener nuestra fe incluso en las pruebas más duras y recordándonos que, al igual que Jesús, podemos encontrar fuerza y dirección en la oración. En otro pasaje de la Biblia, en Lucas 6, 12-13, se narra cómo Jesús buscaba fortaleza y consejo divinos. Se nos cuenta: en aquellos días subió al monte para rezar y pasó toda la noche en comunión con Dios. Al amanecer, convocó a sus seguidores y seleccionó a 12, a quienes nombró apóstoles. Antes de una decisión crucial, elegir a sus 12 compañeros más cercanos que lo ayudarían a difundir su mensaje, Jesús dedicó toda una noche a dialogar con Dios, buscando asesoramiento y guía. No se trató de un intercambio breve, sino de horas enteras solicitando apoyo y dirección. Al rezar toda la noche, Jesús demostró que él también requería soporte, sabiduría y fortaleza, encontrándolos en una profunda conexión con Dios. Estos relatos nos recuerdan que Jesús no era solo un ser espiritual, sino también un humano que vivía emociones intensas y tenía necesidades, al igual que cualquier otra persona. Experimentó una tristeza abrumadora y buscaba refugio en lugares serenos para obtener orientación, enseñándonos que está bien hacer lo mismo cuando nos enfrentamos a momentos desafiantes o decisiones cruciales. Jesús se nos presenta como el paradigma de la perfección humana, un ideal inalcanzable para nosotros, marcado por su existencia terrenal sin par.
Al adentrarnos en los relatos y enseñanzas que la Biblia nos ofrece sobre él, se nos revela que su andar no fue meramente ejemplar, sino que encarnó a la perfección los preceptos de la justicia divina, actuando siempre en una completa armonía y entrega a la voluntad de su Padre Celestial, un desafío que nos resulta arduo en nuestro diario vivir. La epístola a los Hebreos nos ilumina diciendo: ofreció ruegos y también súplicas al que le podía librar de la muerte con grande clamor y lágrimas, y fue oído por su reverente sumisión, y aunque era el Hijo, por lo que sufrió aprendió la obediencia. Hebreos 5, 7, 8. De esta manera, aun siendo divino, Jesús experimentó el aprendizaje de la obediencia a través de las pruebas y el dolor. El apóstol Pablo en Filipenses 2:8 nos ofrece otro ángulo señalando: y hallándose en condición humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta perspectiva amplía nuestra comprensión de la obediencia de Jesús, que no se limitó a situaciones cómodas o fáciles, sino que perseveró en su entrega hasta enfrentar una muerte atroz y denigrante en la cruz. Su existencia no se caracterizó por elecciones simples o caminos llanos, sino por una entrega inquebrantable a los designios divinos, incluso cuando éstos lo condujeron al extremo del sacrificio. Este recorrido de Jesús, marcado por una obediencia y sumisión total, no solo demuestra su carácter divino, sino que también establece un modelo a seguir, desafiando nuestra comprensión de la fe y la devoción. Cada paso que dio, cada oración que elevó, fue una manifestación de su inquebrantable compromiso con el propósito de Dios, mostrándonos que la verdadera fe implica sacrificio y entrega, incluso en las circunstancias más difíciles. Además, la vida de Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de obedecer y someternos a la voluntad de Dios. Nos enfrenta a la pregunta de si estamos dispuestos a seguir su ejemplo, incluso cuando ello implique transitar por caminos de sufrimiento o desafío. La obediencia de Jesús hasta la muerte nos interpela sobre nuestra disposición a cargar nuestra propia cruz, a vivir una vida que refleje verdaderamente nuestros valores y creencias. La sumisión de Jesús a la voluntad divina, especialmente en momentos de gran angustia y dolor, ofrece un poderoso testimonio de fe y confianza en Dios. Nos enseña que la oración es no solo un medio para expresar nuestras peticiones y deseos, sino también una forma de alinear nuestra voluntad con la de Dios, aceptando sus planes para nosotros, por difíciles que sean. Este acto de obediencia y sumisión de Jesús se convierte en una fuente de inspiración y fortaleza para nosotros, recordándonos que, a pesar de nuestras limitaciones y luchas, podemos aspirar a vivir de una manera que honre a Dios, siguiendo el camino que Él ha trazado para nosotros. En última instancia, la obediencia de Jesús hasta el punto de la muerte nos muestra el camino hacia una relación más profunda y auténtica con Dios. Nos desafía a adoptar una postura de humildad y sumisión, reconociendo que la verdadera grandeza se encuentra en servir y obedecer al Creador, más allá de nuestras propias ambiciones o deseos. Por tanto, la vida de Jesús se erige como un faro de luz en nuestro camino espiritual, guiándonos hacia una comprensión más rica de lo que significa vivir una vida entregada a Dios. Nos invita a seguir sus pasos, a aprender de su ejemplo de obediencia y sumisión y a encontrar en su sacrificio la fuente de nuestra esperanza y redención. Cada aspecto de la vida de Jesús, desde sus enseñanzas hasta su sacrificio en la cruz, nos llama a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra fe y nuestra relación con Dios. Nos anima a preguntarnos cómo podemos vivir de manera más auténtica, siguiendo el modelo de obediencia y amor incondicional que Jesús nos mostró. Así, la narrativa bíblica sobre Jesús no solo nos enseña sobre la justicia y la obediencia divinas, sino que también nos impulsa a mantener viva nuestra curiosidad y nuestro anhelo por profundizar en nuestra fe.
nos desafía a explorar cómo podemos incorporar estos principios en nuestra vida diaria, buscando siempre alinear nuestra voluntad con la de Dios, tal como Jesús lo hizo. Lo verdaderamente notable de la vida de Jesús es que fue completamente humano como nosotros, con los mismos sentimientos, tentaciones y dolores. Sin embargo, a diferencia de nosotros, nunca faló en su obediencia y misión. Cada acción, palabra y pensamiento estaban en perfecta sintonía con la voluntad de Dios. No vivió para sí mismo, sino para Dios y para nosotros. La existencia ejemplar de Cristo es crucial, porque Él logró algo extraordinario para nosotros. Allí donde fracasamos en ser justos, su existencia nos otorga la chance de ser considerados justos ante Dios. Es como si Él hubiera aprobado el examen de la vida con nota máxima en representación de la humanidad. Por ende, al creer en Él, es como si su calificación impecable se añadiera a nuestro historial. Visualiza intentar replicar una receta a la perfección sin errar. Para nosotros es inviable. Podríamos mezclar ingredientes equivocados, calcular mal las medidas o cocinar en exceso. Pero Jesús, en la cocina de la existencia, siguió al pie de la letra la receta divina sin fallos, experimentó la vida que nosotros deberíamos vivir y nos brindó la recompensa como si la hubiéramos logrado nosotros. Comprendiendo su perfecta obediencia y sumisión, valoramos el magnífico obsequio que se nos ofrece por la fe en Él, un regalo que nos alienta, no por mérito propio, sino porque se nos otorga gratuitamente, evidenciando la vida ejemplar que Él vivió en nuestro lugar. La importancia de la comunicación con el Padre a través de la oración en la vida de Jesús trascendía el mero cumplimiento de una costumbre religiosa o la realización de un acto para ser visto por otros. Era, para Él, tan esencial y vital como el oxígeno que llenaba sus pulmones, un pilar fundamental que sustentaba su relación con Dios. Para Jesús, la oración no era solo un acto de fe, sino el cordón umbilical espiritual que lo conectaba inseparablemente con su Padre Celestial. A pesar de su divinidad, Jesús no dejó de buscar y fortalecer esa comunicación, demostrando que dicha conexión era la base de su poder y orientación. Esto nos enseña una lección trascendental sobre la oración. Más allá de una simple petición, es el medio por el cual mantenemos nuestra relación con Dios vibrante y efectiva. Consideremos el momento sublime justo después del bautismo de Jesús. Y aconteció que, estando Jesús orando tras su bautismo, los cielos se abrieron. Lucas 3:21. Fue como si en ese instante de oración, el cielo mismo se inclinara hacia la tierra, sellando y celebrando esa conexión inquebrantable. Jesús cultivaba una comunicación ininterrumpida con el Padre y era en el seno de esas conversaciones sagradas donde lo divino tocaba lo terrenal, donde se tomaban decisiones cruciales, se recibía fortaleza y se intercambiaba amor incondicional. Este paradigma de oración que Jesús nos mostró actúa como una invitación a reflexionar sobre la profundidad de nuestra propia práctica espiritual. Nos incita a preguntarnos si nuestra oración es solo una lista de deseos o si es, de hecho, una auténtica conversación con Dios, donde se forja y refuerza una relación personal y viva. La práctica de Jesús nos desafía a ver la oración no como una tarea más en nuestra lista de deberes espirituales, sino como el aliento de nuestra vida de fe. Nos invita a comprender que, a través de la oración, podemos experimentar la presencia de Dios de manera tangible, recibiendo dirección, consuelo y fortaleza en nuestro caminar diario. Además, la oración, tal como la vivió Jesús, nos muestra que es posible encontrar momentos de cielo en la tierra. Es en el diálogo constante con Dios donde podemos ser testigos de lo extraordinario, ver cómo se abren los cielos para nosotros y cómo la voluntad divina se manifiesta en nuestra realidad.
La manera en que Jesús se mantenía en oración nos enseña sobre la importancia de la constancia y la perseverancia en nuestra relación con Dios. Nos recuerda que, al igual que en cualquier relación significativa, la comunicación no puede ser esporádica o superficial, debe ser profunda, constante y auténtica. Al seguir el ejemplo de Jesús, somos llamados a redescubrir la oración como una experiencia transformadora, donde no solo hablamos, sino que también escuchamos. No solo pedimos, sino que también agradecemos. Y no solo buscamos respuestas, sino que también buscamos la presencia de Dios. La oración, vista a través de los ojos de Jesús, se convierte en un acto de entrega total, donde abrimos nuestro corazón a Dios, compartiendo nuestras alegrías, tristezas, temores y esperanzas, confiando plenamente en su amor y misericordia. Este entendimiento de la oración nos invita a profundizar nuestra relación con Dios, a buscar esos momentos de conexión divina que nutren nuestro espíritu y nos preparan para enfrentar los desafíos de la vida con fe y confianza. La vida de oración de Jesús nos ofrece un modelo profundo y poderoso de cómo debe ser nuestra comunicación con Dios. Nos anima a hacer de la oración el fundamento de nuestra vida espiritual, recordándonos que, al mantener nuestro vínculo con el Padre activo y vivo, podemos vivir una vida de plenitud y propósito, guiados por su amor y gracia. Así, al contemplar la práctica de Jesús, somos motivados a reevaluar y enriquecer nuestra vida de oración, reconociendo que en cada conversación sincera con Dios, los cielos se abren y la gracia desciende, transformando nuestra existencia y acercándonos cada vez más al corazón del Padre. La oración también era un acto de amor y confianza dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque era Dios, Jesús manifestó su confianza en el Padre mediante la oración. Por ejemplo, cuando estaba a punto de resucitar a Lázaro, expresó: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas». Juan 11:41-42. La gratitud no era un simple acto, era el Hijo comunicándose con el Padre, seguro de ser escuchado, un intercambio íntimo de confianza y amor. Esto nos ilustra la esencia de la oración, es cuestión de confianza. Al orar entramos en ese círculo de amor y confianza que existe desde antes del inicio del tiempo. Le decimos a Dios: «Dependo de ti, confío en ti», tal como lo hizo Jesús. La oración fue la forma en que Jesús abrazó completamente su humanidad. La encarnación, un término elegante para describir a Dios haciéndose hombre en Jesús, no fue solo Dios disfrazado de humano, se convirtió en uno de nosotros. Ser humano implica reconocer nuestras limitaciones y necesidad de Dios. Jesús lo demostró cuando la vida se complicaba. Antes de su arresto, fue a orar al huerto de Getsemaní, enfrentando su inminente muerte en la cruz. Oró: «Padre, si es tu voluntad, aparta de mí este cáliz. Sin embargo, hágase tu voluntad, no la mía». Lucas 22:42. En esta lucha, nos enseña que está bien llevar nuestros temores a Dios, pero también que la oración es en última instancia decir: «Señor, que se haga tu voluntad». Confiamos más en tus caminos que en los nuestros. Así, en la vida de Jesús, la oración fue su manera de mantenerse cerca de Dios, demostrando confianza y amor dentro de la familia de Dios y viviendo plenamente su humanidad con sus altibajos. Al orar seguimos los pasos de Jesús, conociendo a Dios de manera cercana y personal, confiando nuestras vidas a Él y abrazando lo que significa ser verdaderamente humanos, tal como hizo Jesús. El papel intercesor de Cristo. Jesús orando por otros se ilustra específicamente en Juan 17:9-23. Encontramos un momento conmovedor cuando Jesús, el Hijo de Dios, habla con su Padre en nombre de sus amigos, incluyendo no solo a los discípulos presentes, sino también a todos los que creerían en Él en el futuro. Ora por su protección, alegría, unidad
y para que sean santificados en la verdad de la palabra de Dios. Jesús dice: ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Juan 17:9. Esto muestra que Jesús tenía una preocupación especial por sus seguidores, consciente de los desafíos que enfrentarían en el mundo y pidiendo a Dios que los cuidara. Pero no se detiene ahí. También ora por todos los que creerían en Él a través del mensaje de los discípulos. No ruego solo por ellos, sino también por los que creerán en mí a través de su palabra. Juan 17:20. Esto significa que Jesús pensó en cada uno de nosotros desde entonces. Pidió a su Padre que todos pudiéramos ser uno, así como Él y el Padre son uno. Como si quisiera que todos fuéramos parte de la misma familia, unidos, trabajando juntos en amor. Jesús como mediador entre Dios y los hombres. En otra parte de la Biblia, en la primera carta de Pablo a Timoteo 2:5, obtenemos una clara explicación de la gran tarea de Jesús. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5. Un mediador es como un puente o alguien que interviene para ayudar a dos partes a entenderse y resolver asuntos. Antes de Jesús, las personas estaban separadas de Dios debido a sus pecados. Jesús vino a cerrar esa brecha, vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados y resucitó, demostrando que tiene poder sobre el pecado y la muerte. Al hacer esto, se convirtió en el único intermediario entre nosotros y Dios. Cuando fallamos o hacemos cosas que no deberíamos, Jesús está ahí para hablar con Dios en nuestro nombre. Es como si dijera: Padre, esta persona está cubierta, he pagado el precio por sus errores. Esto es increíble porque significa que podemos ir directamente a Dios a través de Jesús. No necesitamos a nadie más para hablar con Dios por nosotros. Jesús es nuestra conexión directa con Él. Cuando oramos podemos hacerlo en el nombre de Jesús, y Él hablará por nosotros, asegurando que sigamos conectados con Dios. Entonces, en términos simples, Jesús se preocupa tanto por nosotros, que habla con Dios sobre nuestras necesidades, nuestra protección y nuestra unión entre nosotros y con Él. Como nuestro mediador, Él es la razón por la cual podemos tener una relación personal con Dios, a pesar de nuestras imperfecciones. Intercede por nosotros, asegurando que aún podamos estar cerca de Dios. La oración como un medio para lograr su misión. La oración se asemeja a un encuentro secreto con Dios, un lugar donde compartimos todo lo que sentimos, incluyendo las grandes tareas que Él ha designado para nosotros. Aquí encontramos el valor para abordar desafíos aparentemente insuperables, seleccionar amigos que nos respalden y hasta ejecutar hasanas extraordinarias que demuestran la magnificencia de Dios. La relevancia de las oraciones de Jesús es amplia. Evidenciaron su confianza en Dios Padre, ejemplificando la dependencia de la sabiduría y fortaleza divinas, aún ante retos. Sus plegarias, como la de Getsemaní: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí este cáliz. Sin embargo, no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Demuestran su sumisión a la voluntad de Dios, brindándonos una perspectiva de su misión redentora. Además, las oraciones de Jesús fueron parte íntegra de su ministerio. Intercedió por sus discípulos y todos los creyentes, solicitando unidad y protección, Juan 7:23, reflejando su rol como mediador y revelando la profundidad de su amor y compromiso con su misión. Te invitamos a reflexionar sobre el ejemplo de Jesús y considerar la importancia de la oración en tu vida personal. Jesús buscaba lugares apartados para orar, Lucas 5:16. Aunque era hijo de Dios, vio la necesidad de la oración y cuanto más nosotros, sus seguidores, debemos cultivar una vida de oración activa. Su ejemplo no es solo un ritual a seguir, sino una invitación a fomentar una relación personal con Dios.
donde podemos dejar nuestras cargas y encontrar guía y consuelo. Recuerda que la oración es un regalo, un diálogo y una oferta de paz en la que puedes participar activamente. Al reflexionar sobre la vida de Jesús, considera cómo tu propia vida de oración se alinea con su modelo, que su vida te inspire a buscar a Dios sinceramente, a escuchar y hablar, a pedir y someterte y, a través de Él, que experimentes el profundo amor y la presencia de Dios en tu caminar diario. Oremos. Padre Celestial, nos acercamos a ti en humilde adoración, reconociendo tu infinita sabiduría y la inmensidad de tu amor, que a menudo sobrepasa el entendimiento humano. Al contemplar la vida de Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador, reflexionamos sobre el misterio de sus oraciones dirigidas a ti. Señor, reconocemos que en las oraciones de Jesús se refleja el perfecto espejo de humildad y dependencia. Así como Él se volcaba hacia ti, elevamos nuestros ojos y corazones en oración, buscando guía, fortaleza y una relación más estrecha contigo. En los momentos en que luchamos por comprender las complejidades divinas, pedimos una fe sencilla y pura que confíe en tu bondad y tu plan. Enséñanos, oh Dios, a emular a Jesús en su actitud de oración, sabiendo que incluso siendo Dios, se inclinó en comunión contigo, y estamos invitados a este sagrado espacio de conversación e intimidad contigo. A través de su ejemplo, que podamos comprender la importancia de la oración como un medio para expresar nuestro amor, nuestras necesidades y nuestra gratitud en nuestra vida cotidiana. En los momentos en que enfrentamos nuestras propias pruebas y alegrías, recordemos el ejemplo de Jesús para que en cada situación, ya sea de triunfo o desafío, recurramos a ti en oración como Él lo hizo. Que su vida nos recuerde que en nuestras debilidades encontramos tu fortaleza, en nuestras dudas encontramos tu sabiduría y en nuestra soledad encontramos tu consuelo. Ven con tu presencia y bendición, otorgándonos la paz que proviene de saber que siempre estás a nuestro alcance, escuchando los susurros de nuestros corazones. Fortalécenos con el Espíritu que habitaba en Cristo Jesús, para que en cada circunstancia encontremos el valor de decir, no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. En el nombre sagrado de Jesús, oramos. Amén.